Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy muchos temas a tratar. Tenemos que hablar sobre la independencia de la justicia y el retiro de la oposición de las discusiones para la reforma constitucional. También sobre el COVID, las nuevas variantes que son más vulnerables a las vacunas y las vacunas que se van a vencer el día 30 de marzo. También debemos hablar sobre las consecuencias de la guerra de Ucrania para la República Dominicana y lo que está viviendo el mundo. Y también vamos a hablar de una justicia que está más ocupada que nunca, con un montón de casos. Ese es el contenido de esta noche. Regresamos de inmediato. Esta misma semana. Bueno, vamos a empezar por el tema más caliente de la semana en términos políticos en República Dominicana, y es el tema de la reforma constitucional que ha propuesto el presidente Luis Abinader y el PRM para la independencia del Ministerio Público y la Justicia. Vamos a empezar por recordar un pedacito pequeño del discurso de rendición de cuentas del presidente en el que se refirió al tema del modelo de Ministerio Público independiente en República Dominicana. Ya nadie se atreve a revertir el modelo de un ministerio público independiente. Esta es una conquista colectiva. No hay ya la república de la impunidad. No hay ya un país para corruptos. Lo que propone el gobierno en el diálogo que se estaba haciendo en el Consejo Económico y Social es consagrar en la Constitución no solamente la independencia del Ministerio Público, sino de todos los órganos de control, también de la Suprema Corte de Justicia, de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional. Y resulta que los partidos PLD, Fuerza del Pueblo, y PRD dicen que no, con unos argumentos que hay que ver. Uno es que no se puede distraer la atención de los precios, como si en la vida solamente existiera eso. ¿Y por qué no hablar de los precios? ¿Y por qué no hablar de la justicia? ¿Y por qué no hablar del petróleo? ¿Y por qué no hablar de la inmortalidad del cangrejo o de lo que usted quiera? Es decir, según ellos, nada más se puede hablar de una cosa y ya es de los precios, por lo tanto no se puede hablar de la independencia y de la democracia y de la institucionalidad. Y lo otro es que el gobierno quiere desviar la atención. Mire, el gobierno puede querer desviar la atención, pero usted plantea sus temas. Es decir, nadie ha dicho que le van a cerrar la boca a usted y que usted no va a poder hablar de otra cosa. Realmente son pretextos porque ninguno de esos tres partidos, si regresara al poder, está dispuesto a gobernar con esos órganos independientes. No, pero hay otro argumento que es una belleza, y es el argumento de que ya el Ministerio Público es independiente y que eso está garantizado así, además, vía constitucional. Pero por supuesto que no puede ser independiente un ministerio público que dependa de la designación del presidente de turno. Ahora tenemos a Miriam Germán como procuradora porque el presidente Luis Abinader quiso. Pero mañana el presidente puede ser Leonel, o puede ser Danilo, o puede ser cualquier otro y poner a otro Jean Alain. No, exacto, no hay que ser adivino. Veremos ahí si es Leonel Fernández, a Radamés Jiménez de procurador. Si es el PLD, veremos a Jean Alain Rodríguez de procurador. O alguien igual que va a ir con la misma misión de garantizar la impunidad y volverá la corrupción a campear por sus fueros. Entonces, realmente, esta actitud de estos partidos ponen las cosas muy claras. En el 2024, el asunto será los que quieran seguir teniendo un ministerio público independiente y los órganos independientes, la Cámara de Cuentas y todo eso, para que vigile lo que hacen los funcionarios del gobierno. Y los otros que quieran que vuelvan los Félix Bautista, los Díaz Rúa,
la Odebrecht, el contrato de la Barrigol, el contrato de los Tucanos, lo que quieran, todo eso con un ministerio público y una judicatura que garanticen que no se le va a poner un dedo encima, entonces sabrán por quién votar. Yo creo que la cosa está muy clara. Vamos a ver ese momento en que la oposición decide retirarse de las discusiones en el Consejo Económico y Social. La Fuerza del Pueblo, en primer lugar, entiende que este proyecto llamando a una reforma a la Constitución de la República es inoportuno. El proyecto de reforma constitucional que se ha presentado, en lugar de contribuir en el afianzamiento de la institucionalidad, más bien representa un retroceso democrático en múltiples ámbitos, aparte de que está lleno, lamentablemente, de una serie de incoherencias jurídicas. Bueno, Diana, no solamente eso, sino que el expresidente Fernández dice que la Constitución buena fue la que él promovió, la del 2010. Sí, claro, esa es la que es un modelo. Que él dice que es modélica y referencial para otros países y que además se hizo dialogándola con el pueblo, en consulta con el pueblo, que de todas las organizaciones del país, lo cual es verdad, pero él se guarda un detallito, que puso ahí la pregunta de si estaban de acuerdo con que el presidente se pudiera reelegir otra vez, y el 67% de los consultados dijo que no, y a él se le olvidó que habían dicho eso y puso la reelección otra vez. Entonces fue una constitución que, aunque tenga algunas conveniencias, ¿verdad?, para la justicia, algunas, realmente su motivo fue el poder seguir. Y fíjate que él fue presidente por primera vez hace 28 años y ten eso todavía. Y dice que tiene un plan de gobierno para el 44. Claro, y todavía puede ser candidato. Entonces, por esa modificación que le hizo. Entonces, una constitución hecha por él para eso es la que él dice que es modélica y referencial. Sin embargo, la reforma que quiere introducir Abinader, la que él propone, es que no pueda elegirse a personas con militancia política de menos de 5 años para ser miembro de la Suprema Corte, para ser Procurador General de la República, para Cámara de Cuentas, para ninguno de los otros órganos que hemos dicho. Entonces, está muy claro. La verdad es que esos tres partidos le tienen miedo a los órganos independientes. Tenemos un ministerio público. Bueno, el otro día no recuerdo cuál de los líderes del PLD fue que dijo la alegada independencia de este ministerio público. Y sin embargo, las acusaciones y los expedientes que le ha hecho el Ministerio Público a miembros de su partido, como se los ha hecho a miembros del partido de gobierno también. Esos expedientes que le ha hecho a los miembros de su partido, el partido no ha salido a decir que eso es mentira. El partido no ha salido a defender a Jean Alain Rodríguez. ¿Por qué? Que es raro. El que hizo el bantú con el presidente para sacar a Miriam Germán de la Suprema Corte de Justicia porque era una juez seria y había que sacarla de ahí. Ellos no defienden eso, al menos públicamente no lo hacen. No, pero está claro que ese es el modelo que les gusta, el modelo donde pueden poner a sus compañeritos de partido en todas las altas cortes y en el Ministerio Público. Bueno, el presidente Luis Abinader respondió a ese retiro de la oposición del Consejo Económico y Social y vamos a escuchar lo que dijo Luis Abinader. Estoy en disposición de reunirme con ellos, de hacer los compromisos en términos de que no se va a modificar ninguna otra parte de la Constitución que no sea ese, como él lo ha dicho y lo reitero. Yo sé que ellos tienen temor y tienen porque ambos de los que están hablando han modificado la Constitución y la han modificado específicamente para cambiarse realmente los términos de su elección. Ese no es mi caso, Bueno,
Bueno, y finalmente el presidente expresó su voluntad de reunirse con los líderes opositores y hacer compromisos para garantizar que no se modificará la Constitución para sacar él ventaja política de esa reforma. Y tiene que buscar ese consenso, buscar ese acercamiento, porque evidentemente no tiene los votos necesarios para aprobar una reforma constitucional. Se necesita de los votos de la oposición. Por supuesto. Y claro, sería muy bueno que conversen, porque hay que ver con lupa también la propuesta del gobierno para esa reforma constitucional. La coordinadora de participación ciudadana, Lady Blanco, hizo esa observación en el programa El Día. Ella dijo que participación apoya que se discuta la reforma constitucional para independizar la justicia y los órganos de control, pero que hay que observar algunas cosas. Y citó una que de verdad hay que ponerle atención. Y es que en la propuesta del gobierno figura que para decidir la forma en que sería elegido el Procurador General de la República, dice que determinar eso se le deja al Congreso. Y eso puede dar lugar a cualquier cosa en el Congreso. Eso debería establecerlo la Constitución, la forma de elegir al procurador. Y ese no es el único, punto exacto, que hay que modificar. pero ese llama de la atención. Proyecto. Son varios los puntos que hay que revisar. Exacto. Y por eso es que es importante que esté la oposición. Pero por eso es que es importante que haya voces disidentes en la discusión que digan esto no puede ser así, esto no puede ser asado. Bueno, pero si se retiran, ¿quién va a jugar ese papel? Pero por eso es que una reforma constitucional no se hace por decreto, porque ahí sí el presidente pondría lo que le dé la gana. Es por eso que se discute en el Congreso. Pero ellos dicen que no es que ya no quieren que se apruebe, no, que no quieren que se discuta. Óyeme, el diablo a la cruz. Aquí se va a elegir entre los que quieran una justicia independiente y entre los que quieran lo que había antes, un régimen de impunidad absoluta. No hay lugar para Félix Bautista, archivo definitivo para Félix Bautista, no hay lugar para Díaz Rúa, y todas esas cosas. Así es. Vamos a hacer una pausa porque esta semana también se han sometido proyectos de ley fundamentales al Congreso Nacional y ha habido un empuje, un impulso a la ley de extinción de dominio. Regresamos. Esta misma semana. Bien, amigos, otra legislación a la que temen muchos legisladores es la ley de extinción de dominio. Es la ley que, si es aprobada, le permitirá al Estado recuperar los bienes que le hayan robado. Visto desde la otra parte, es lo que permitirá quitarles a los ladrones lo que se han robado en el Estado. Fíjense ustedes si esa ley les gusta o no a los legisladores, que tiene 8 años en el Congreso y no la aprueban. Ustedes han visto que aquí los Quirinos, los Toñoleña, negocian con la justicia de los Estados Unidos y cuando vienen aquí le devuelven todo el producto de sus crímenes, que acabaron con vidas en cantidad. La mayoría de ellas por vía de la droga, pero también por vía de los balazos. Es decir, a criminales hay que devolverle lo que le incautaron. Por eso no es solamente devolver lo robado al Estado dominicano, sino también en el sector privado. Bienes que sean injustificados, la persona que no pueda justificar los bienes que tienen. Y ese proyecto de ley ha recibido un gran espaldarazo esta semana después de que tanto el presidente Luis Abinader como el presidente del Senado, Eduardo Estrella, en esa rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, ambos apoyaran públicamente el proyecto de ley. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Luis Abinader al respecto. Por eso informo que estoy de acuerdo con la aprobación de la ley de extinción de dominio para recuperar el dinero robado al pueblo dominicano.
Bueno, el senador Taveras Guzmán tiene también una campaña para firmar por internet la voluntad de los ciudadanos de que se apruebe la ley de extinción de dominio. Y en el discurso del 27 de febrero, siempre habla primero, antes que el presidente del Senado. Eso fue lo que dijo Eduardo Estrella, presidente del Senado, acerca de ese tema. El Congreso tiene el firme compromiso con la ciudadanía, empezando por el presidente de la Cámara de Diputados y por quien les habla, de aprobar la ley de extinción de dominio. Eso sí, los presidentes de ambas cámaras, dice el del Senado, están de acuerdo con impulsar eso, pero necesita el voto de la mayoría. Y ahí hay mucha gente en ese Congreso que no quiere ley de extinción de dominio, que no quiere que se le pueda quitar lo que se han robado los ladrones, que no quieren. Y por eso esa resistencia y por eso tienen ese proyecto 8 años dando vueltas. Por eso es interesante esa frase que dijo el presidente Luis Abinader cuando le dio el apoyo, solicitándole a los legisladores que se sumaran a ese propósito. Porque es que la oposición que ha encontrado Antonio Taveras para que este proyecto finalmente llegue a puerto no ha sido solamente en la oposición, ha sido también de legisladores del propio PRM que no lo quieren. Y por eso es que él ha tenido que salir a recabar firmas. ¿Por qué siendo él un legislador que llegó al Senado en la boleta del PRM tiene que salir a buscar firmas? Porque no tiene el apoyo de los legisladores de todo el partido, que son mayoría. Entonces, por eso es importante ese llamado que hace el presidente Luis Abinader. Le está hablando a sus legisladores. Bueno, amigos, y si ustedes se preguntan por qué pasa eso, ¿verdad? Simplemente por una cosa. ¿Quiénes tendrían sus bienes en peligro? Los que cobraron sobornos para aprobar los contratos de la Odebrecht y de los Supertucanos. Sencillamente. Y ahí eran más los del PLD, eran mayoría, pero hay también del PRM, de la Fuerza del Pueblo, que era PLD antes, del Partido Reformista, del PRD, de todos. Entre los que cogieron soborno están todos. Por eso es que el Ministerio Público del Comité Central del PLD que había ahí, encabezado por Jean Alain Rodríguez, hizo una investigación mostrenca para que eso no llegara a feliz término, para que no llegara a una sentencia definitiva ejemplar y para que una vez aprobada la ley de extinción de dominio se le pudiera quitar lo que les robaron al Estado, porque el dinero lo recibieron de la Odebrecht y de los tucanos, pero fue una aprobación que le permitió a Odebrecht y la Embraer robarle al Estado dominicano a través de sobrevaluación de las obras por miles de millones de dólares. Sí, claro. Ahora, el proyecto todavía tiene algunos artículos que deben lograr consenso y que se deben discutir. Y el Congreso va a estar muy ocupado, no solo por este y por lo que se está discutiendo de la reforma constitucional, sino también por otros proyectos importantísimos que sometió el Poder Ejecutivo esta semana. Y me refiero a la ley de contrataciones públicas, a la ley de fideicomisos públicos y a la ley de hidrocarburos. Y de esas hay dos que son muy importantes para la transparencia, que es la de compras y contrataciones y para el régimen de consecuencias y sanciones, y la de fideicomiso público, porque el fideicomiso se ha convertido en una fórmula de administración que a este gobierno le gusta mucho y por tanto tiene que estar regulada. En ambos proyectos que ha sometido el Poder Ejecutivo es importante la discusión, es importante la revisión con lupa de artículo por artículo y corregir y modificar lo que haya que modificar de esos proyectos antes de su aprobación. Por suerte, después de toda la discusión que se dio alrededor de lo de Punta Catalina, todo el mundo está como más empapado de ciertos términos y por eso es indispensable que luego los legisladores no nos salten con que no lo leyeron.
Es ahora que hay que leerlo, es ahora que hay que discutirlo y es ahora que hay que proponer las modificaciones que necesiten esos proyectos que sometió el Ejecutivo. Vamos a hacer entonces una pausa y vamos a la guerra. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno amigos, si ese Ministerio Público Independiente no solamente es independiente y capaz, sino que además cuánto trabaja. Esta semana lanzaron otra operación, como ellos le llaman, la Operación Discovery. Señores, y desmantelaron una red criminal de ciberdelitos que se hacía desde call centers de Santiago, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata. Por ahí hacían estafas, robo de identidades de ciudadanos de los Estados Unidos, extorsión sexual. Y eso del robo de identidades de ciudadanos de los Estados Unidos, la mayoría eran personas de origen dominicano, de avanzada edad, a los que les robaban sus identidades para robarles sus pensiones. Eso no tiene madre. El Ministerio Público les incautó 7 pistolas, una Uzi, 400 y pico de millones de pesos, en fin, un montón de cosas. Sí, esta fue una montón de operación carros que de se alta hizo gama. conjuntamente. Esta fue una operación que se hizo conjuntamente con el FBI de los Estados Unidos y que evidentemente tocó varios países del mundo, porque el mismo día varios países informaron de arrestos simultáneos de personas relacionadas con ciberdelito en Nueva Zelanda, en los Estados Unidos, en Europa, en República Dominicana, en otros países de Latinoamérica como Panamá, y delitos relacionados con extorsión, delitos relacionados con pornografía infantil y con delitos sexuales a través de las redes y a través del internet. Y fíjate cómo aquí incluso han circulado imágenes de cómo parte de los involucrados en esta red alardeaban a través de sus redes sociales del dinero que tenían, de los vehículos de lujo que tenían. De hecho, entre las incautaciones hay casi 40 vehículos de lujo. Sí. Casi 40 vehículos de lujo, pero han circulado las imágenes de ellos con los fajos de dinero en la mano alardeando en redes sociales. Así es. Así Bueno, es. Bueno, pues ahí pues están ahí sometidos a la sometidos justicia en un caso más más investigado, descubierto y llevado a la justicia por el Ministerio Público. Excelente. Mira, y para que no se nos vaya a quedar, y para concluir ya, tenemos que hay nuevas variantes del virus del COVID-19 que han llegado a la República Dominicana, se han identificado aquí. Sin embargo, la noticia no es tan alarmante porque se ha determinado que estas variantes son más vulnerables a la protección que da la vacuna. Así que no hay mucho por qué preocuparse en ese sentido. Y en ese mismo sentido también, la vicepresidenta Raquel Peña informó que el Estado, el gobierno está dispuesto a donar a otros países las vacunas que se van a vencer el 30 de marzo. Porque el gobierno las compró, las puso a disposición y la gente no se la ha puesto. Hay muchos dominicanos que no se han puesto vacuna y se van a vencer, entonces mejor. Y ya el que no se puso vacuna, señores, es muy difícil que se la ponga ya. Así que Así es. esa es la Mira, realidad. vamos a hacer entonces la pausa y cuando regresemos ya para el final, la situación de los dominicanos que se encontraban en Ucrania y de los turistas ucranianos que se encuentran en República Dominicana. Ya volvemos. Esta misma semana. Vamos a entrar ahora en las repercusiones de todo este conflicto de Rusia y Ucrania para la República Dominicana, específicamente con el tema de los dominicanos allá y los rusos y los ucranianos aquí
en nuestro país. Vamos a empezar por esos turistas. El Ministerio de Turismo y Azonadores esta semana garantizaron la estadía tanto de los turistas rusos como ucranianos que se han quedado varados en República Dominicana. Y eso fue la petición, además, de la cónsul de Ucrania aquí en República Dominicana, que logró reunirse con el presidente Luis Abinader y a quien le garantizaron que los ucranianos que se encuentran en territorio dominicano van a recibir las atenciones necesarias hasta que se pueda determinar cómo podrán regresar y hacia dónde podrán ir. Los ucranianos y los rusos. Hay mucho más turistas rusos varados aquí que ucranianos, pero lo importante es que a todos se les garantizó su estadía hasta que se puedan ir. Estamos hablando de que esa gente vinieron aquí de vacaciones, les cogió el conflicto aquí, los de Ucrania no se pueden ir a Ucrania, a Rusia es muy difícil conseguir algún vuelo porque le han bloqueado y esas personas fueron sacadas de los hoteles donde estaban porque ya se le acabó el dinero. Estaban guayando la yuca de verdad aquí. Y qué bueno que tanto las autoridades como de turismo como Azonadores, la Asociación de Hoteles y Restaurantes, se pusieron de acuerdo para buscarles alojamiento y alimentación hasta que puedan irse. Esa es una decisión que había que tomar primero por humanitaria, pero además enriquece la imagen de la República Dominicana como destino turístico. Creo que es una buena inversión incluso. El gasto pero que se todavía también hay dominicanos que están varados en Ucrania y que no han podido abandonar el país. Ese es el caso de la joven Scarly Cuevas, que ha podido dar entrevistas en diferentes medios de comunicación, pero que todavía no ha podido abandonar el país. En Ucrania no había embajada dominicana ni consulado dominicano, pero la embajada alemana se ha estado haciendo cargo del desalojo, de la evacuación de esos dominicanos que estaban en Ucrania. Y falta todavía personas por sacar de allí, por personas que puedan salir de Ucrania. Y también, Diana, interesantísimo, Edith Febles entrevistó en El Día a una ucraniana que vive aquí, que se hizo dominicana, que se casó aquí, que tiene hijos dominicanos, pero que tiene al resto de su familia en Ucrania y se mantiene en comunicación permanente. Le mandan fotos, videos, contó de las vicisitudes de sus familiares, de sus amigos, en fin. Pero lo más importante, me parece a mí, es la visión de ella acerca de ese conflicto. Porque desde por aquí, tan lejos, uno dice, bueno, los rusos contra los ucranianos. Pero es que ambos eran parte de la Unión Soviética. Y en Ucrania hay más gente que habla ruso que ucraniano. El mismo presidente aprendió no hace mucho a hablar ucraniano. Lo que hablaba era ruso. Entonces, ahí hay lazos también. Escuchemos un poquito de las palabras de esta ucraniana que se ha dominicanizado. Saben que ahora Kiev, como 20-30 kilómetros cerca de Kiev, sí, hay ejército ruso que trata de entrar a capital ya casi una semana. Y esta es una columna de tanques, de carros militares rusos destruida por armia ucraniana. Y el señor, yo pedí no poner el audio de ese, aunque es en ruso, pero el señor está con mucha emoción diciendo que ustedes vinieron, nosotros los recibimos aquí. Así como vinieron, así salieron. ¿Vinieron agrediendo? Sí, así salieron. Y de verdad, ustedes pueden ver cuánta destrucción, que es una parte residencial, hay casas. Bueno, y así nos despedimos
por este sábado. Les deseamos un feliz domingo y si lo pasan en familia, mejor. Diana. Así es, señores, nos encontramos nuevamente el próximo sábado aquí en esta misma semana. Hasta entonces.